Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a intentar explicar a todos los yokais de la tribu valiente, simplemente porque el orden es así según la wiki del juego, así que empecemos. Bueno pues, iniciaremos por el orden de categorización de la wiki. Según esto el primero es el caldero y su respectiva evolución. Si no crean que los nombres se le dificultan a este programa de voz. Bueno, al caldero tiene elementos de las tribus denominadas como indios o indígenas más que todo, por los tatuajes y el taparabos. Este sostiene un palillo chino a forma de lanza, y el objeto de su cabeza es un wok, vulgarmente conocido como sartén japonés. Estos suelen usarse en platillos de arroz en su mayoría, de ahí que la comida favorita de este sea el arroz. Y pasando a su evolución Shin'a, es obvio que se basa en un guerrero indígena, manteniendo el palillo de su etapa anterior, y pues, Shin'are no es un recolor XD. Los siguientes son Katano, Katanana y Katakroken, de los cuales únicamente explicaré a Katano y a Katakroken porque son los únicos interesantes. Katano es una katana, la cual es una espada de hoja delgada, la cual era utilizada principalmente para cortar y, debido a su capacidad de producir heridas de mucha gravedad, era considerada una especie de guillotina de mano. Se la desenvaina con un movimiento axial de rotación, llevando el filo hacia arriba, y se la puede blandir con una o dos manos, siendo esta última modalidad la tradicional. Y Katakroken es una fusión entre una katana y el kraken, el cual es una enorme y colosal criatura marina de la mitología nórdica, descrita comúnmente como un tipo de pulpo, calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. El mito puede realmente haberse originado en avistamientos de calamares gigantes reales que estimadamente tendrían de 33 a 45 metros de largo, incluyendo los 8 brazos y 2 tentáculos. Se podría decir que es aún más grande que el megalodón, y Katanana y es solo una katana con la parte filosa fingiendo ser un pulpo. Mi limpiano se basa en dos conceptos. El primero es la limpieza, dado que en Japón esta suele ser algo exagerada en cuanto a el esfuerzo de mantener todo pulcro se refiere, y el segundo concepto es el de un soldado, el cual el arma se reemplaza con una escoba que bien puede ser usada como el arma bo. Sí, tremendo nombre. El bo es un arma personal utilizada en Okinawa. Los B miden típicamente alrededor de 1,8 metros, 71 pulgadas, y se usan en las artes marciales de Okinawa, mientras que se adoptan en artes japonesas como el jutsu. Su evolución Samu limpio sigue el concepto de la disciplina al limpiar, pero en lugar de un soldado es un samurái, los cuales datan de alrededor del siglo X, y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura del shogun, por el cual el emperador de Japón quedó a su sombra como un mero espectador de la situación política del país. Su momento cumbre tuvo lugar durante el período Sengoku, una época de gran inestabilidad y continuas luchas de poder entre los distintos clanes existentes, por lo que esta etapa de la historia de Japón es referida como período de los estados en guerra. El liderazgo militar del país continuaría a manos de esta élite hasta la institución del shogunato Tokugawa en el siglo XII por parte de un poderoso terrateniente samurái, conocidos como daimi, llamado Tokugawa Ieyasu, quien paradójicamente, al convertirse en la máxima autoridad al ser nombrado como shogun, luchó por reducir los privilegios y estatus social de la clase guerrera, proceso que finalmente culminó con su desaparición cuando el emperador retomó su papel de gobernante durante la restauración Meiji en el siglo XVI. Tanto Dormileón y León Alfa se basan en leones y en soldados japoneses. Lo curioso es que las espiritaciones de ambos hacen que la persona se vuelva un holgazán, y se preguntarán el por qué de esto. Bueno, en la vida real los leones machos son de hecho unos holgazanes, siendo quien realmente caza la leona hembra. Por esto es que tanto León Alfa como Dormileón producen este efecto en sus espiritaciones, dado que el animal en sí también es un holgazán. Pataleto se basa en el concepto de las pataletas o berrinches de los niños, en los cuales suelen hacerse más agresivos, y en los onis, que son criaturas del folclore japonés que comparten muchas similitudes
con los demonios y ogros occidentales. Son personajes populares en el arte, literatura y teatro japoneses. Los demonios Oni se reflejan en las máscaras que simbolizan, precisamente, la creencia en el mundo espiritual. La función de estos demonios es la de castigar y atormentar a quienes son malvados e injustos. Así, hay Oni malos, pero también los hay buenos y que simbolizan la protección, pero Pataleto toma de base a los Onis maléficos, y su evolución Osfurio se basa en el concepto de la furia o ira, fado a una emoción que se expresa a través de la irritabilidad, la agresividad e incluso la violencia, y que se encuentra entre las más primitivas y primordiales del ser humano. Su manifestación física se da, por un lado, a través de expresiones faciales y corporales, o del aumento del tono de voz, cambios que se asemejan al modo en que los animales reaccionan ante las amenazas. Por otro lado, provoca reacciones fisiológicas como el aumento de la presión sanguínea y del ritmo cardíaco, y la secreción de adrenalina y noradrenalina, en la medida en que el organismo se prepara para huir o defenderse. A pesar de sus características naturales, o quizá justamente por ellas, la ira es mal vista en las sociedades modernas. Es entendida como una respuesta irracional, inmadura o incivilizada ante la frustración o el malestar. Semejante juicio, además, obedece a la tradición moral de la mayoría de las religiones, desde el Islam hasta el hinduismo y el cristianismo, que entienden la rabia como un sentimiento negativo o incluso pecaminoso. De hecho, según la doctrina católica, la ira forma parte de los pecados capitales o mortales, los más graves que existen, ya que usualmente empujan a cometer otros pecados posteriores, y está asociada tradicionalmente con el demonio Amón. Esto abarca la rabia desmedida hacia los demás, capaz de empujar al homicidio, o hacia uno mismo, capaz de empujar al suicidio. Además, contradice la paciencia, que es una de las virtudes teologales, y en las máscaras de Oni, que estas máscaras japonesas son una parte importante de la cultura tradicional de Japón. Se usan desde la antigüedad en ciertas danzas y rituales sintoístas, pero también son básicas para la representación del teatro clásico desde el siglo XIV. Por último, Sakoko toma de inspiración al Koko. Kuko o Kukui es una criatura ficticia de origen ibérico, caracterizado como asustador de niños, con cuya presencia se amenaza a los niños que no quieren dormir. Con su origen en el norte de Portugal, el Koko es representado por un dragón. En la villa de Monsao, conocida como la Tierra del Coco, Terra da Coca, se le llama a la Santa Coca o Coca Radixa. En la fiesta del Corpus Christi, el Coco es el dragón que lucha contra San Jorge. Este monstruo ha sido la excusa favorita de los padres para hacer obedecer a los niños, y es por eso que cuando en el juego rompes la regla de no cruzar en verde 3 veces a Coco, Mochi Macho y Mochi Mio se basan en los mochi, que es un pastel japonés hecho de mochi gome, un pequeño grano de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta y se moldea con la forma deseada. En Japón se hace tradicionalmente en una ceremonia llamada Mochitsuki, aunque se come durante todo el año. El mochi es un alimento tradicional del Año Nuevo en Japón y se consume más comúnmente durante esa temporada. La versión coreana de este alimento es llamada teo. Tradicionalmente, el mochi se hace con arroz entero, en un proceso de trabajo intensivo. La ceremonia del mochi tradicional en Japón es llamada mochitsuki. El mochi también se puede preparar con una harina de arroz dulce, mochiko. La harina se mezcla con agua para formar una masa de color blanco opaco pegajosa que se cocina en la sartén o en el microondas hasta que se vuelve elástica y ligeramente transparente. Chupatinas, dejémoslo en un sepa la verga que es, porque quizás es un duende o algo por el estilo. Bueno, pues acá digamos que es un duende, así que los duendes son criaturas mágicas relacionadas en algún caso con las hadas, que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVIII, y al menos desde la segunda mitad del siglo XV, los consideraban un tipo de demonio. Físicamente, se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, con altura no superior a 1 metro, y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque y muy escurridizos.
En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Según esta definición, serían considerados un tipo de duendes los gnomos, los trasgos, el pombero sudamericano, el tonte sueco, el leprechaun irlandés o el poltergeist alemán. Si alguien sabe qué demonios es chupatinas, pónganlo en los comentarios. Anguilocio y samuranguila. Aparte de los samuráis, se basan en la anguila japonesa o japónica, que es una especie de pez del género Anguilla, familia Anguillidae. Fue descrita científicamente por Temminkiewicz Legel en 1846. Se distribuye por Asia, Japón hasta el mar de China Oriental, Taiwán, Corea, China y el norte de Filipinas. La longitud total es de 150 centímetros con un peso máximo de 1.9 kilogramos. Habita en ríos y aguas dulces y se alimenta de crustáceos, insectos y peces. Está clasificada como una especie marina inofensiva para el ser humano. Ampliamente comercializado, se puede consumir al vapor, a la parrilla y al horno y posee propiedades medicinales. Seguimos con Yelmandante. Este se basa en los yelmos o cascos samuráis llamados kabuto, más específicamente en un kabuto estilo aribachi, los cuales no mostraba bridas y los remaches se veían al ras. Algunos de los bacinetes más finos eran firmados por los herreros y junto hierro se basa en un samurái con elementos de un muñeco de trapo. Siguiendo ahora con Ludorai y Furtre. Ludorai en su nombre tiene la raíz griega ludos, que significa juego, y la palabra samurai. Lo que nos compete es el uso de la palabra ludos en su nombre, y con su descripción, nos podemos dar idea de que es un ludópata o adicto al juego. Y sé que te preguntarás, ¿qué es la ludopatía? Pues, la ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. No todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben terminan siendo alcohólicas, y Furtre teniendo en su nombre las raíces de furtivo y corte, siendo que este practica la táctica samurái, donde se ocultaban en la oscuridad de la noche para matar a alguien en las calles. Este acto solía salir impune por el perdón por corte, hasta 1602, donde esta práctica era acreedora a la pena capital. Lamentablemente no sé cómo pingas se escribe la táctica, pero ya ni pedo, y Dortre pues únicamente tiene las palabras dorado y corte, y pues el oro es un químico de número atómico 79, masa atómica 196,976 y símbolo O. Es un metal noble de color amarillo brillante, muy blando, el más dúctil y maleable de todos los metales, muy resistente a la corrosión y a la oxidación y buen conductor. Se encuentra en estado libre o combinado, principalmente en las vetas de cuarzo, en los depósitos de aluviones secundarios y en el agua marina. Se usa, aleado con otros metales, en acuñación de monedas, en joyería, orfebrería, para dorar, etc. Atierrador se basa en el lodo, el cual se conoce como la mezcla de agua y tierra. El término tiene su origen etimológico en el vocablo latino ludum. Muchas veces lodo se usa como sinónimo de barro. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española, RAE, detalla que el barro es la masa resultante de la combinación de agua y tierra, mientras que respecto al lodo aclara que el concepto se usa sobre todo para aludir a la mixtura resultante de la caída de lluvia sobre la tierra. En el lenguaje coloquial, de todos modos, la utilización de ambas nociones es indistinta. Cuando el agua va mezclándose con la tierra, en una primera etapa se obtiene un producto semilíquido. A medida que pasa el tiempo, el lodo se endurece y se convierte en un material que puede emplearse de distintas maneras. Endurecido, el lodo o barro puede usarse para la construcción. Ya sea compactado, como ladrillo o apilado manualmente, sirve para la creación de paredes. Los artesanos, por otra parte, utilizan el lodo para desarrollar jarrones, vasijas y otros elementos.
Las máscaras de lodo, en tanto, son populares en la cosmética ya que se le atribuyen propiedades beneficiosas para la piel, y en dos monstruos o criaturas legendarias, los cuales son el golem de barro, el cual se cuenta que en el siglo XIX diversos autores recogieron una curiosa historia que se remontaba al tiempo en que el emperador Rodolfo II, 1572-1612, instaló su corte en la ciudad de Praga. Se contaba, en efecto, que tras la desaparición de un niño cristiano la población acusó a los judíos que vivían en la capital checa de haberlo secuestrado para asesinarlo y utilizar su sangre en los sacrificios que realizaban durante la Pascua. Se trataba de una acusación falsa, típica de los libelos de sangre que sufrieron los judíos desde la Edad Media. Rodolfo II no pudo sino condenar al destierro a todos los judíos de la ciudad, o incluso matarlos, según algunas versiones de la historia, y el segundo es el cíclope, los cuales según los relatos eran los miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente. En el corpus mitológico se pueden diferenciar tres tipos. En la Teogonía de Hesíodo se describen a tres cíclopes uránidas que le fabricaron a Zeus el rayo. En la Odisea de Homero el héroe Odiseo se encuentra con el cíclope Polifemo y sus hermanos, que son seres salvajes e incivilizados que llevan una vida de pastoreo. La conexión entre los dos grupos ha sido debatida en la antigüedad y por los estudiosos modernos. Finalmente Estrabón describe otro grupo de 7 cíclopes originarios de Licia, que habían construido las murallas de Tirinto y tal vez las cavernas y los laberintos cerca de Nauplia, a los que se llamaba muros ciclópeos. Bueno, eso sería todo por hoy. Si quieren la parte 2 comenten. Yo me despido, chao.